Hasta el momento hemos estudiado las fuerzas que experimentan las cargas en movimiento dentro de un campo magnético. La fuerza que puede presentar un alambre por el que pasa corriente eléctrica y que está en presencia de un campo magnético. Este proceso también puede funcionar al revés. Si yo muevo un alambre a través de un campo magnético o si cambio la magnitud del campo magnético a través del tiempo, puedo producir que fluya una corriente. Hola, mi nombre es Claudia del Sol, profesora de Física de Lutero, y hoy veremos la ley de inducción de Faraday. Espero les sea de utilidad. Los experimentos de Michael Faraday en Inglaterra en 1831 y los efectuados de forma independiente por Joseph Henry en Estados Unidos ese mismo año mostraron que es posible inducir una FEM en un circuito utilizando un campo magnético variable. Los resultados de estos experimentos sirvieron como base para enunciar una ley básica y muy importante del electromagnetismo que se conoce como la ley de inducción de Faraday. Una FEM puede ser inducida en diferentes procesos que involucran un cambio en el flujo magnético. A fin de poder observar cómo es posible inducir una FEM debido a un campo magnético cambiante, considero una espira de alambre conectada a un amperímetro sensible. Cuando el imán se acerca a la espira, la lectura del amperímetro cambia desde cero en una dirección. En cuanto se deja el imán en reposo y se le mantiene fijo en relación con la espira, se observa una lectura de cero. Cuando el imán es alejado de la espira, la lectura en el amperímetro cambia en la dirección opuesta. Por último, si el imán se mantiene fijo y la espira se mueve, ya sea hacia el imán o en dirección opuesta, la lectura cambia desde cero. A partir de estas observaciones se concluye que la espira detecta que el imán se está moviendo respecto a la espira, y esta detección se correlaciona con un cambio en el campo magnético. Debido a eso, parece existir una correspondencia entre la corriente y el campo magnético cambiante. Estos resultados son muy importantes porque se establece una corriente a pesar que no existe una batería presente en el circuito. A esta corriente se le conoce como corriente inducida y se dice que es producida por una FEM inducida. Ahora se describe un experimento conducido por Faraday. Una bobina primaria se enrolla alrededor de un anillo de hierro y se conecta a un interruptor y a una batería. Una corriente en la bobina produce un campo magnético al cerrarse el interruptor. Una bobina secundaria también se enrolla alrededor del anillo y se encuentra conectada a un amperímetro sensible. En el circuito secundario no hay batería alguna y la bobina secundaria no está conectada eléctricamente con la bobina primaria. Cualquier corriente que se detecte en el circuito secundario deberá haber sido inducido por algún agente externo. Inicialmente se podrá pensar que nunca podrá detectarse una corriente en el circuito secundario. Sin embargo, cuando se abre o se cierra el interruptor del circuito primario, se presenta algo bastante asombroso. En el momento en que se cierra el interruptor, la lectura del amperímetro cambia de cero en una dirección y después regresa a cero. En el instante en que el interruptor se abre, el amperímetro cambia en la dirección opuesta y de nuevo vuelve a cero. Por último, el amperímetro marca cero cuando existe una corriente estable o no existe corriente en el circuito primario. La clave para comprender lo que está ocurriendo en este experimento es considerar que cuando el interruptor está cerrado, la corriente en el circuito primario genera un campo magnético que penetra en el circuito secundario. Además, cuando el interruptor está cerrado, el campo magnético producido por la corriente en el circuito primario cambia de cero hacia algún valor durante un tiempo finito, y este campo cambiante induce una corriente en el circuito secundario. Como resultado de estas observaciones, Faraday concluyó que es posible inducir una corriente eléctrica en una espira mediante un campo magnético cambiante. La corriente inducida existe solo si mientras el campo magnético que pasa a través de la espira cambia. En cuanto el campo magnético alcanza un valor estable, la corriente de la espira secundaria desaparece. En efecto,
la espira se comporta como si hubiera conectado una fuente de FEM durante un pequeño lapso de tiempo. Es habitual decir que la FEM inducida se produce en la espira debido al campo magnético variable. Los experimentos mostrados anteriormente tienen algo en común. En ambos casos se induce una FEM en una espira cuando el flujo magnético a través de la espira cambia con el tiempo. En general, la FEM es directamente proporcional a la rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético a través de la espira. Este enunciado puede ser escrito matemáticamente como la ley de inducción de Faraday, donde la FEM es igual a, donde el flujo magnético es igual a, si en una bobina construida de n espiras con la misma área pasa un flujo magnético a través de una espira, se induce una FEM en todas las espiras. Las espiras están en serie, por lo tanto sus FEM se suman. Debido a eso, la FEM total inducida en la bobina se conoce por la expresión de... El signo negativo que aparece en las ecuaciones es de un significado físico de importancia y se explica con la ley de Lenz. Suponga que una espira que encierra una superficie A se encuentra en un campo magnético uniforme B, como se observa en la animación anterior. El flujo magnético a través de la espira es igual a B por A por el coseno del ángulo. Por eso, la FEM inducida puede expresarse como... A partir de esta expresión, observe que una FEM puede ser inducida en el circuito de varias formas. La magnitud de B cambia con el tiempo. El área encerrada por la espira cambia con el tiempo. El ángulo que existe entre B y la normal a la espira puede cambiar con el tiempo y que pase cualquiera de las combinaciones anteriores. Pregunta. Una espira de alambre circular está en un campo magnético uniforme con el plano de la espira perpendicular a las líneas de campo. ¿Cuál de los siguientes casos no causará la inducción de una corriente en la espira? A. Si se aplasta la espira. B. Si se gira la espira respecto al eje perpendicular a las líneas de campo. C. Conservando fija la orientación de la espira y moviéndola a lo largo de dichas líneas. D. Retirando la espira fuera del campo. La respuesta correcta es la D. En esta videocápsula aprendiste que la ley de inducción de Faraday afirma que la FEM inducida en una espira es directamente proporcional a la relación de cambio en el tiempo del flujo magnético a través de la espira.